Buenas tardes, voy a presentar la fase 2 o el capítulo 2 del libro que nos dejó de tarea del proyecto final, que es el de generalidades. Definiciones de red neuronal. Una red neuronal se puede definir de muchísimas maneras. Bueno, ya que estas se pueden definir de una manera muy sencilla, de una manera muy breve y bueno, de una manera muy detallada. Si se googlea la definición de red neuronal, aparece lo siguiente: una nueva forma de computación inspirada en modelos biológicos, que sí, en esencia es eso. Sin embargo, una definición más detallada y más precisa es que las redes neuronales artificiales son redes que emulan el comportamiento del cerebro humano, vaya, y por consiguiente son una red de neuronas interconectadas masivamente en paralelo con elementos simples que usualmente son adaptativos y contienen una organización jerárquica, las cuales intentan relacionarse con el mundo real, así como lo haría un sistema nervioso biológico. Una vez entendiendo qué es una red neuronal, podemos seguir con las ventajas de la misma. Gracias a la composición que las redes neuronales tienen, bueno, pues presentan demasiadas ventajas, como les decía, o como decía, es demasiado similar o muy semejante al cerebro humano. Como consiguiente, tiene la capacidad de aprender de la experiencia que, bueno, pues aprende de lo que conocemos nosotros como la prueba y el error, ¿no? Bueno, es este trabajo entre prueba y error que, bueno, una red neuronal, digamos que a diferencia de una computadora, de un sistema lógico, de un sistema computacional lógico, no necesita una fórmula, ella crea la fórmula. Entonces se generan una serie de algoritmos que se van modificando y se van autocorrigiendo, por decirlo así. Es como una especie de ciclo, por bueno, esto tiene que ver un poco más con su funcionamiento, un funcionamiento más específico. Va dando vueltas en sí mismo, autocorrigiendo y mejorando sus resultados, ya que esta crea una fórmula, crea un algoritmo. Por ejemplo, si nosotros intentamos pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius o viceversa, ella no va a necesitar de que se le introduzca la fórmula, que hay una fórmula digamos establecida para realizar esta operación. Ella va a encontrar el algoritmo mediante a la experiencia, mediante a prueba y error. Al principio quizá los resultados no tengan nada que ver con lo que es, sin embargo ella va a aprender de este error y va a lograr eh, pues bueno, obtener el resultado y generalizar de casos anteriores a nuevos casos. Esto tiene que ver demasiado con lo de la experiencia. Si nosotros pusimos a trabajarla con grados Fahrenheit a grados Celsius y después, no sé, quizá queremos pasar de grados Fahrenheit a grados centígrados, este, pues bueno, ya va a tener una especie de antecedente, por decirlo, ¿no? Estoy dando ejemplos tal vez muy sencillos, pero bueno, ya va a tener un patrón similar. Entonces va a trabajar un patrón nuevo con un patrón, vaya, ya existente, ¿no? Y bueno, pues esto hará que su trabajo sea un poco más eficiente, más rápido. Además que tiene la característica de extraer eh, características esenciales a partir de datos de entrada que contienen información irrelevante. Ella tiene la capacidad de discriminar la información que se le introduce. Ella logra decir: esto me sirve para trabajar, esto no me sirve. Entre sus ventajas, pues se encuentra el aprendizaje adaptativo, autoorganización, tolerancia a fallos, operación en tiempo real, fácil inserción dentro de la tecnología existente, que a continuación los veremos de manera más detallada. Aprendizaje adaptativo. Esta capacidad hace referencia a que, bueno, las redes neuronales pueden aprender mediante un entrenamiento.
como decía antes, eh, ellas pasan por una especie de, en su proceso de encontrar o de crear esta fórmula, por decirlo así, por ocupar palabras para ilustrar el ejemplo, ellas pasan por medio de un entrenamiento. Antes de crear estas pruebas, por decirlo así, o de meterse de lleno a las pruebas, generan un entrenamiento con los datos, ¿no? Lo que pues las acercan a obtener sus resultados. Gracias a esto, las neuronas tienen la capacidad de aprender a diferenciar patrones. Que bueno, pues esto entienden que, que, que les funciona y que no, aprenden a trabajar con la información que tienen y bueno, son sistemas muy dinámicos, son completamente adaptables ya que si ellos se encuentran con con algún problema o algo así tienen esta capacidad de modificarse para darle solución. Y el aprendizaje adaptativo nos da a la autoorganización, que veremos de manera más detallada adelante, además de que estas generan su propia distribución de pesos en los enlaces. Los enlaces es la información que se les introduce y perdón, los pesos son la información que se les introduce y los enlaces es pues bueno, lo que une a las neuronas. La autoorganización. Como decía, gracias a la capacidad de aprendizaje adaptativo, las redes neuronales pueden autoorganizar la información que reciben. Esta capacidad de autoorganización las lleva a modificar completamente su estructura para llevar a cabo su objetivo, ¿no? Es fundamental ya que, como decía, la generalización, como bueno ya se veía antes, de llevar algo particular a algo general, pues bueno, permite que respondan a cualquier situación sin ningún problema. Cualquier problema, como decía, tienen esta capacidad de automodificarse y de llegar, bueno, para poder llegar a su objetivo, ¿no? Tolerancia a fallos. Las redes neuronales son, o fueron en su momento quizá, el sistema computacional, el único sistema o el primer sistema computacional en poder tolerar los fallos. Yo lo relaciono un poco, tal vez sea un poco absurdo o no sé, eh, extraño, ¿no? La analogía tal vez tenga mucho sentido, pero lo veo más como a un ser humano que tiene esta capacidad de seguir funcionando sin alguna extremidad o sin algún órgano. Entonces, al igual que las redes neuronales estas, si presentan un fallo no caen, no se caen, el sistema no se cae de manera repentina, al contrario, ellas siguen trabajando y bueno, tal vez bueno, sí, trabajan con lo que tienen, ¿no? De hecho, tienen esta capacidad de leer información corrupta, por decirlo de una manera, pueden aprender a reconocer patrones con ruido o distorsionados, tal vez incompletos, y pues lograr llegar a un resultado, quizá no sea el mismo, si el patrón está completo, bien tratado, pero bueno, como decía antes, las redes neuronales pueden seguir funcionando aunque se destruya una parte de la red. Ellas siguen trabajando y bueno, esta tolerancia a los fallos es gracias a la conexión que hay entre las neuronas, vaya, al cómo se distribuye la información entre estas neuronas, ya que tienen, digamos, una especie de reservas, permita que sigan trabajando aunque la pierna les coge, por decirlo de una manera muy chusca. Y operación en tiempo real. Tienen la característica de que son rapidísimas. Ellas tienen la capacidad de realizar procesos con datos de manera muy rápida. Es fundamental en casi todas sus aplicaciones y se logra gracias a la implementación paralela de las redes neuronales. Para que la mayoría de las redes puedan operar en un entorno de tiempo real, necesitan un cambio en los pesos de las conexiones o entrenamiento mínimo. Fácil inserción dentro de la tecnología existente. Una red neuronal individual
se puede entrenar para que realice una actividad definida. Una red neuronal bien tratada puede realizar lo que sea prácticamente. Entonces, cualquier actividad que se les deje, cualquier objetivo que tengan bien definido, ellos lo pueden realizar, lo que permite que pueda ser trasladado con la tecnología adecuada a hardwares de bajo costo. De esta manera, pues no tiene ningún problema en relacionarse con la tecnología actual. No hay ningún problema o ninguna dificultad para que la inserción de redes neuronales sea, pues, eh, buena en aplicaciones específicas. No encontré otra palabra. Que bueno, gracias a esto las redes neuronales se utilizan para mejorar gradualmente los sistemas y las aplicaciones actuales, y asimismo ellas se se evalúan, no, bueno, no la red neuronal, sino que bueno, se evalúan los avances que tienen para que la tecnología siga creciendo y bueno, cada vez tengamos sistemas más rápidos y un poco más eficientes. Redes neuronales y computadoras digitales. Los sistemas neurológicos no aplican principios de circuitos lógicos o digitales. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cerebro no es un sistema lógico, por obvias razones. Nosotros no tenemos, no son, bueno, esa frase que todos conocemos, no somos robots, vaya, no tenemos una solución estricta para todo, a diferencia de una computadora. Y bueno, cuando hablo de computadoras, que es algo que he estado mencionando antes, me refiero a sistemas computacionales que se rigen precisamente por la lógica, que utilizan fórmulas para llegar a, a sus objetivos. Y bueno, digo fórmulas o hago referencia a caminos completamente estrictos, ¿no? Tenía el ejemplo de ¿cómo se llama? De grados Fahrenheit a grados Celsius. Una computadora requiere esta fórmula, hay una fórmula existente. Si nosotros intentamos trabajar sin esta fórmula con un sistema lógico, este no funciona. Como consecuencia, o por consiguiente, una red neuronal emula al cerebro, como nos se ha estado diciendo. Esto quiere decir que un sistema neuronal no es lógico. Un sistema de computación digital debe ser síncrono o asíncrono simultáneamente. No puede ser circuitos de umbral lógico. El cerebro no es un sistema lógico, debe ser un sistema análogo, debido a que pues los procesos colectivos fundamentales en computación neuronal no se pueden implementar por computación digital. Y bueno, pues esto es todo.